que vamos a ir a la palabra del Señor. Y vamos a hablar de espera en Dios y Él hará. Espera en Dios y Él hará. Cuando decimos espera en Dios, ¿qué estamos diciendo? Todo a su tiempo. Todo a su tiempo. Perfecto. Entonces, si decimos todo a su tiempo, ¿cuántos entendemos qué significa todo a su tiempo? Que hay tiempo para cada cosa. Que hay tiempo para cada cosa. Tiempo para llorar, tiempo para tener, tiempo para trabajar, tiempo para vivir. Vamos a ir al Salmo 42. Si lo tenemos, decimos amén. Amén. Dice el versículo 1, en adelante, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántos conocen a los ciervos? Amén. ¿Por qué otro nombre tienen? ¿No son los venados? Los venados. Entonces, aquí el salmista dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Tal vez él había observado cómo es la vida de un ciervo y qué es lo que hace un ciervo cuando busca agua, cuando necesita saciar su sed y no se encuentra. Y aún, según los estudios, para salvar su vida, ¿de quiénes? De sus depredadores. Eso ya lo hemos hablado algunas veces. Porque se dice que el ciervo despide un fuerte olor que sus depredadores fácilmente lo detectan. Entonces él tiene que huir y sumergirse al agua para que en el agua pueda perder a sus depredadores, para saciar su sed y también para esconderse de ellos. El versículo número 2 dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo fui yo con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero el versículo 5 dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Entonces hacemos una pausa. ¿Qué es lo que está pasando? El salmista clama por su vida y se compara ¿con quién? Compara el momento que está viviendo a la de un ciervo bramando por las corrientes de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? O sea, así como él observa, ese ciervo cuando huye de sus enemigos, huye de sus depredadores, busca agua, él mismo se está comparando por la situación que está viviendo en ese momento, por lo que está pasando. Los primeros versículos que nos está diciendo, cómo se sentía y cómo lo veía la gente. O sea, qué sentir había dentro de él, de su corazón. Tal vez había desesperación, había frustración y un sinnúmero de cosas que lo hacían sentirse como este animal.
Inclusive la situación que lo que estaba viviendo, ¿qué le decía a la gente? ¿Dónde está tu Dios? Pero dice, eran mis lágrimas, mi pan de qué? De día y de noche. ¿Qué es lo que había en su corazón? Amargura, ¿qué más? Tristeza, dolor. ¿Qué más? Cada uno le puede añadir los momentos que quizás alguno de ustedes ha tenido en alguna etapa de su vida. Cada uno tal vez ha pasado por ciertos momentos o ciertos tiempos en las cuales por dentro tú a veces puedes decir, bueno, ya no sé ni lo que siento. No puedo hablar más porque, un ejemplo le decían, dice, todos me dicen, bueno, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está el Dios del cual tú siempre has hablado? ¿Dónde está el Dios del cual tú has dado siempre testimonio? ¿Dónde está? Tal vez a ti te han dicho, bueno, ¿dónde está Dios cuando más tú lo necesitas? Y tal parece que todo ese tipo de preguntas, todos esos que están viendo, son como confrontaciones que te hacen para confrontar cómo está tu fe en ese momento. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que dices? Es como si alguien estuviera confrontando. Bueno, usted siempre ha hablado de que Dios es poderoso, Dios hace todo y el Dios. Pero ahorita estamos observando, lo estamos viendo a usted que está pasando por una situación difícil, por algo que no le calienta el sol, por algo que nosotros somos testigos, porque tal vez en una situación difícil que tú has vivido, no, a veces tú no vas solo, sino a veces va más gente que está en el mismo problema que tú estás. A veces hay gente que está al tanto de lo que tú estás viviendo. Y esa gente la que está viendo, está dando el testimonio de tu sentir. Hay cosas que muchas veces, por más que alguien trate de ocultarlas, no se puede ocultar. Por más que puedas fingir algo, no se puede fingir. Hay gente que realmente te conoce, hay gente que realmente sabe el ritmo de tu vida. Y entonces muchas veces en eso te confrontan, bueno, si tanto tú has creído en Dios, si tanto has hablado en Dios, ¿dónde está Dios ahorita que lo necesitas? Todos me dicen, ¿y dónde está tu Dios? Pero antes de eso, ¿qué dice? O sea, ok, tú me estás diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pero tú sabes realmente por dentro cómo me estoy sintiendo. ¿Tú realmente sabes qué es lo que hay en mi corazón? Y tal parece que podemos ver, o podemos ir más allá, que pudo haber estado en un lugar en el campo, en el monte, huyendo a sus enemigos, y al pasar un ciervo, ¿cómo iba? Pues inmediatamente, pues así como ese ciervo que va clamando, que va buscando agua para saciar su sed, o que vienen los depredadores correteando, pues creo que estamos iguales. Ese ciervo está buscando agua para sumergirse. Y él llegando al agua, si es que tiene sed, ese ciervo ahí va a saciar su sed. Y si vienen sus depredadores, vienen los demás, su vida está en peligro, él sabe que la única opción para salvarse, lo único que hay es que encuentre un río, que encuentre un arroyuelo y ahí se sumerja y ahí sus depredadores le van a perder la pista. Es lo que él decía. Si nosotros comparamos un ejemplo, lo está hablando el salmista, y está viendo, dice, bueno, es la única opción. Estoy entre la espada y en la pared. Entonces, ¿qué pasa? Al ver esta situación, al ver todo lo que está pasando en su vida, muchas veces volvemos a hacer lo mismo. En lo que todo te ha pasado, en los momentos decisivos en tu vida, ahí son las decisiones importantes, o puede ser una decisión más importante que puedas hacer en tu vida. Porque esa decisión la vas a hacer haciendo un resumen de lo que está pasando. Al hacer un resumen, tú empiezas a ver cómo han sido los últimos días de tu vida, cómo han sido lo que te ha pasado en esos tiempos, las decisiones que tú tomaste antes, lo que has vivido, cuál es el resultado de lo que estás viviendo. Entonces te das cuenta que la siguiente decisión va a depender de lo que tú vas a hacer el mañana.
La siguiente decisión va a depender, como diciendo, o sigo o me regreso, o qué voy a hacer. Entonces, aquí por estar diciendo, los primeros versículos nos está introduciendo cuál era el sentir de lo que había en el salmista. ¿Qué es lo que había en su corazón y por qué? Y él decía, ¿cuándo vendré y me presentaré? Tal vez usted se ha hecho esa pregunta alguna vez. Cuando sientas que las cosas ya no funcionan, ¿cuándo vendré y podré hablar? Pregúntele a Job cuántas veces se preguntó eso. ¿Cuántas veces quería estar enfrente de la presencia del Señor? Al menos que me diga en qué me equivoqué. Al menos que me diga qué hice mal. Al menos que me diga algo, El salmista dice, ¿por qué te callas? ¿Por qué guardas silencio? Si tú me corriges, yo lo voy a aceptar y voy a tratar de corregir eso. Pero muchas veces, a veces sientas que estás sumergido en la nada. ¿Qué va a pasar? Y ahí es cuando tú haces un resumen, realmente lo que vas a hacer. Si tú dependías de Dios, dices testimonio de Dios, hablaste con Dios, caminaste con Dios y estás pasando en una etapa tal vez más dura, más difícil que has experimentado en tu diario vivir. Al hacer ese resumen, como decía hace un momento, va a dictaminar qué vas a hacer mañana. Entonces, ¿qué es lo que hace él? En el versículo 5, ¿qué lo está diciendo? Ante esta situación, el salmista se autoexamina. La situación es muy difícil, pero no es tanto para que se sienta así. Porque dice esta versión, lo que estoy leyendo, dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. O sea, él mismo se autoexamina y dice, bueno, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué debo de estar así en este momento? ¿Deprimido? Alguien dijo, ¿amargado? ¿Desesperado? ¿En medio de una depresión? ¿O algo que entró a tu vida, llegó a tu vida y no te avisó y simplemente dijo, presente, aquí estoy? Que en ese momento tal vez puedes estar lleno de ansiedad, lleno de inseguridad. Pero si tú aprendiste, caminaste, estás caminando con Dios y esta situación como que te está desbalanceando, esta situación como que sientes que te está tirando, que te vas para abajo porque algo pasó en tu vida, porque algo oíste que no entendiste, porque algo te dijeron y no lo recibiste, algo que te puso en jaque, que vas para abajo. Pero cuando la vida espiritual del hombre, cuando tú has caminado con Dios, tienes que hacer, como dice el salmista, dice, bueno, dice esta versión, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O sea, él se está autopreguntando, ¿por qué tengo que estar así? Si Dios, en los demás problemas, en las demás situaciones que he pasado, Dios me ha sacado de todo esto. Pero también alguien se pregunta, cuando pasa una situación o algo está en puerta, ¿qué pasa o qué significa cuando Dios te pone en espera? Cuando Dios te pone en espera, cuando Dios nos dice, espérate tantito. Cuando Dios te das cuenta y empiezas a ver como que Dios nos lleva por un tiempo en espera, no quiere decir que te va a dejar parado así nada más. Cuando uno confía y cuando tú confías en Dios, sabes que Dios siempre va a elegir lo mejor para ti. Pero muchas veces nos ponen en espera sabiendo que Él está trabajando, que Él está viendo hacia dónde te está guiando, hacia dónde te está llevando. Muchas veces, cuando hay ese sentir
que estás en un tiempo de espera. Es difícil mantenerse en pie, es difícil caminar, pero tú debes de saber que esto no va a ser por mucho tiempo. Y el tiempo que Dios te lleve, aunque te puso en espera, no va a dejar que tú caigas. Pero muchas veces hay cosas que dependen también de ti, que dependen de uno. ¿Hasta dónde, hasta el día de hoy, hasta dónde en tu vida espiritual estás listo para soportar cualquier cosa? Para mantenerte firme sobre cualquier cosa. Ahora, en los momentos, en los tiempos de espera, ¿Dios puede tratar algunos puntos con nosotros? ¿Cómo qué puntos puede trabajar? ¿Perdón? Donde Él sabe que estamos No todos, uno por uno. ¿Por qué? ¿Cómo qué puntos? ¿Perdón? Entonces, perfecto. Un ejemplo, si yo necesito un milagro, yo quiero que el Señor haga un milagro. Y el Señor me va a poner en espera. Y va a poner unos puntos conmigo. Si yo diría, Señor, ¿qué puntos quieres que tratemos? Y tal vez cada uno de nosotros hablaría en los puntos que nosotros tal vez nos autoconocemos. Entonces yo le diría, ¿sabes, Señor? ¿O qué puntos quieres tratar conmigo? Pues contigo empezaría tratando la paciencia. ¿Qué tan paciente eres? Oh, Señor, yo sabes, yo espero en ti. Oh, pues es lo que estamos haciendo. Si tú esperas en mí, si tú has aprendido a esperar en mí, ¿por qué tanto abatimiento en tu corazón si sabes que tú estás esperando en mí? ¿Por qué tanta desesperación hay dentro de ti si tú confías en mí? Si tú confías en mí y sabes que yo obro, que yo nunca llego tarde, pero tal vez la impaciencia te hace sentir muchas veces que yo ya estoy tarde. Tal vez te imaginas algo que no ha pasado y que tú ya lo das que pasó. Y eso muchas veces nos provoca inseguridad, nos provoca ansiedad, adelantándonos a pensar en sentir lo que creemos, lo que queremos que no suceda. Pero la impaciencia, la inseguridad nos lleva a sentir tal vez que eso ya está en puerta y como que Dios no está trabajando. Y entonces te hace sentir como que Dios está tardando. Y es cuando Dios empieza a trabajar. Vamos a trabajar en este punto contigo. Para empezar, lo que Él te dice, tú sabes bien que la prueba, ¿qué? Produce paciencia. Sí, Señor, yo lo sé, pero no la entiendo. Pues ahorita lo vas a entender. ¿O no? Hay cosas que creemos entenderlas, que creemos aguantarlas, que creemos soportarlas, hasta que las vivimos. Hasta que pasamos por ahí. Por ejemplo, lo que la prueba produce paciencia, dice en Santiago 1. Hermanos, dice esta traducción, versículo 2 adelante dice, hermanos en Cristo, ustedes pueden sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así, cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final para que sean mejores y puedan obedecer lo que les ordenen. ¿A cuánto nos gustó esta palabra? Tal vez me puede gustar, pero tal vez no la puedo aceptar fácilmente. Nos puede gustar. Hay versículos que nos gustan. No los sabemos de memoria, los declaramos. Pero cuando nos empezamos a vivirlo, empezamos a ver como que esa palabra está muy larga. Como que esa palabra está muy lejos.
Y ahí es donde verdaderamente Dios empieza a trabajar con cada uno de nosotros en nuestro corazón. Y no muchas veces por lo que nos pasa a nosotros, sino también por lo que les pasa a nuestros seres queridos o a alguien que está bajo tu cuidado. Porque a veces decimos, a veces dices que yo aguanto. No, yo aguanto, sí, tú aguantas. Y ya lo sé, dice el Señor, que tú vas a aguantar. Pero vamos a ver un área de tu vida y ahí se va a reflejar si aguantas o no aguantas. Pero esta versión, muchas veces, ¿qué dice esta versión? Dice, hermanos, ustedes deben de sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. ¿Quién está feliz? Si somos honestos delante de la presencia de Dios, ¿cuándo están felices cuando pasamos por ahí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Porque yo puedo decir, oh, amén, 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 y el Espíritu Santo, no seas mentiroso, si yo te conozco. ¿O no? Así no lo podemos engañar. Podemos decir amén, no, a mí esto y esto. Sí, recuerden lo que Jehová le dijo a Samuel. Acuérdate que Jehová no se guía, ¿por qué? Por la apariencia, por de afuera. Y Dios se guía por lo que hay adentro. ¿A quién le estaban diciendo? ¿A quién le estaban diciendo? A Samuel. Le acababan de decir, fíjese lo más tremendo. Le acababan de decir, acuérdate que Jehová no se guía por la apariencia, sino se ve por el corazón. Escuchaba una palabra que decía, ok, perfecto, vamos a Belén, vamos a buscar al nuevo rey. Va guiando. ¿Con quién llegó Samuel? Con Isaí. ¿Sabes qué? Necesito ver a tus hijos. Llámamelos. ¿Quién entró primero? El mayor. ¿Y qué dijo Samuel? Este es el bueno. ¿Será este? ¿Y qué le dijo el Señor? No. ¿Entra el segundo y qué dijo? No, pero ¿qué dijo Samuel? ¿Será este? ¿Cuántas veces preguntó? Hasta que pasaron todos. ¿Y qué le dijo? Bueno, pues son todos. ¿Quién se hacen todos? Entonces, Señor, como que aquí está, como que algo no funciona. Como que algo está mal. Lo único que preguntó es ahí, bueno, ¿no hay otro más? Ya se acabaron. Pues sí, hay otro. Hay que ir a, pues tráiganlo. Porque el que no está, ese es. Muchas veces nosotros también cuando creemos las cosas por lo que nosotros vemos, cómo las estudiamos, según nosotros, cómo las discernimos. Por eso vemos a Samuel. ¿Samuel quién era? Y entonces viene uno y dice, este es, y el Señor dice, este no es. Te acabo de decir que Jehová no seguía por lo de afuera. Imagínense el que entró cómo era. ¿Cuál es la fisionomía del mayor? El otro, el que era el rey, ni siquiera lo tenían ahí en casa, estaba allá en la bajada cuidando las chivas, y ese era el bueno. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios nos va a dar una lección a nuestra vida para decirnos que no es como pensamos, que no es como decimos, que no es el discernimiento que nosotros creemos ya tener. Por eso muchas veces, ¿qué decíamos después los hermanos? No hay que jactarnos de lo que creemos, que ya sabemos, porque nunca vamos a ganarle al Señor. Entonces, como decía hace un momento, ok, viene la prueba. David conocía al Señor y era el amigo de Dios. Pero tenía un enemigo que no se lo podía quitar de encima. Que les venía siguiendo los pasos. Le venía siguiendo los pasos. Y David sabía que si cometió un error, el enemigo está. El Señor dice que el diablo anda como león rugiente, buscando a quién devorar. Pero también una palabra dice, resístelo. Y este una de vosotros, ¿cómo lo vas a resistir? ¿Cómo lo vamos a resistir? Estamos hablando de la paciencia. Ahí es cuando tú realmente empiezas a dar la paciencia, porque para donde tú mires no vas a encontrar nada. El único que sabes que te puedes ayudar es Dios. Y si no lo conocías, ahí lo vas a conocer bien.
conocer y de otra manera. No de la manera que muchas veces, porque muchas veces hay muchas personas que se imaginan que van a conocer a Dios por medio de una visión sobrenatural. Por algo que va a impactar a su vida. Sino muchas veces conocemos a Dios en las áreas más difíciles de nuestra vida y sabemos que Él se glorifica. La paciencia, otro punto que muchos nos dan, ¿cuál es? La perseverancia. ¿Cuántas veces queremos un milagro y como vemos que no lo vemos, que no se hace, muchos ya queremos tirar todo esto? Porque yo ya esperé, porque yo ya fui a la iglesia algunas veces y no hay milagro, no, yo ya me cansé. La perseverancia es tan importante. ¿Por qué es tan importante? Dijo el Señor simplemente, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Si tú le preguntaras al Señor ahorita, ok, Señor, ¿hasta cuándo tengo que perseverar? ¿Qué crees que te va a decir? Perfecto. Vas a predicar, hijo. Perfecto. Lee la Biblia. ¿Y dónde dice? ¿A poco dice la Biblia eso? Pues para usted ya te cachó, sabes que no lees la Biblia. Yo al menos le dijera, pues la Biblia dice, sí lo he visto, que no me acuerdo y ahorita pues es otra cosa. Pero la Biblia no dice, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Hablaba con una hermana este fin de semana ayer, y uno, le digo, pero es que ¿sabe qué? Esto es de aguante. Esto no es de unos días. Esto es, venga lo que venga, pase lo que pase. Esto es de aguante hasta el final. Entonces ella decía, sí, el Señor dijo, hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Miren, el reino de los cielos se hace fuerte. Lo vimos el otro día. Pero muchas veces, ¿cómo se hace fuerte? Por uno se hace fuerte. Si yo les preguntara a cada uno de ustedes, porque a veces lo generalizamos, no. ¿Cómo en tu vida sientes que el reino de los cielos se hace fuerte? Con aflicciones, con más. Para muchos, el reino de los cielos se nos hace fuerte porque no hemos vencido nuestras concupiscencias, no hemos vencido nuestras pasiones, no hemos pasado o no hemos logrado superar lo que estábamos acostumbrados a vivir. Muchas veces para mí el reino de los cielos se hace fuerte. ¿Por qué? A veces es cierto, nos decimos que tiene que haber persecución, que hay para la iglesia y que hay esto. Muchas veces no se necesita persecución, simplemente en nuestras concupiscencias. Nadie te puede andar siguiendo ni persiguiendo para que te andes escondiendo ni nada, sino simplemente en tus decisiones está todo esto. Simplemente, ¿cuál es la decía hasta el fin? Ok, pueden pasar tantos años y el Señor no vino. Pero ¿qué sería hasta el fin para mí, para usted? Cuando dice hasta el fin, ¿qué sería hasta el fin para usted? Y agarra y dice, pues cuando me muera, perfecto. Perfecto. Si el Señor puede tardar en venir, pero si el Señor pide hoy que vayas a su presencia, en calidad de que llegamos. Si estamos bien delante de su presencia, para nosotros fue hasta el fin de los días que Él nos dio para estar en esa tierra. Hasta ese día fuimos fieles delante de su presencia. Hasta ese día yo fui fiel. Que el Señor dice, esta noche te vas, Señor. O si esta noche te vas, para mí ahí fue el final. ¿Por qué? Porque esta noche nos vemos. La tierra puede seguir su curso, pero tú tienes que, ¿cuál es el final? Hasta el último día que Dios te da en esta tierra. Se hace fuerte, ¿por qué? Por nuestras decisiones. Porque el mundo todavía nos absorbe. Porque no hemos vencido etapas de nuestra vida. Nos cuesta perseverar. Un ejemplo, muchas veces en las decisiones, en los negocios, en los trabajos, ¿cuántas veces has perseverado y cuántas veces has dejado esto porque no te gusta o se nos hace difícil perseverar? Tú puedes hacer
muchos planes, proyectos, y dices, hoy empecé este plan. Hoy empecé este plan. Ok. Alguien te pregunta después, ¿y qué pasó con el proyecto, el plan? Oh, no, es que empezó a haber cosas y me desesperé y pues ya no. O sea que fracasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque no perseveré. El de perseverar igual tiene sus ingredientes. El de perseverar no es fácil. Porque en el perseverar, tanto en la paciencia, todos van de la mano, van tejidos. Para perseverar hay que encontrar la paciencia, porque es un ingrediente primordial que te va a decir, sigue aguantando, sigue adelante. Amén. Si no hay paciencia, no hay perseverancia. La paciencia es la que te va a decir, aunque tus ojos materiales están viendo todo lo contrario, pero los espirituales están viendo otra cosa. Los espirituales te van a llevar a la perseverancia, a perseverar, pase lo que pase, vea lo que veas. Y otra cosa, la resistencia. ¿Qué es la resistencia? El aguante. Cuando dicen resiste, ¿qué te están diciendo? Si alguien está diciendo resiste, ¿por qué usarían esa palabra conmigo, si alguien te digo resiste? Porque estás batallando, ¿por qué más? Estás viendo que tu compañero está. Leí esta frase, entonces la resistencia implica oponerse a los deseos que doblegan nuestra voluntad, es decir, estos deseos que sabemos que van en contra de la moral, las leyes, sobre todo en contra de la palabra de Dios. Todo lo que viene a tu mente, todo lo que viene a tu corazón, que va en contra de la palabra de Dios, en contra de tu voluntad. Todo lo que viene, todo pensamiento malo, todo pensamiento de donde venga, resístelo. Por eso dice su palabra, vas a otro versículo, resiste, dice el Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Esa es la resistencia. Resistirlo. Cuando vengan cosas a tu mente, cuando venga algo que tú sabes que va en contra de la voluntad de Dios, cuando vengan pensamientos que tú mismo te estás detectando, que tú mismo debes de saber, estos pensamientos que me están llegando, estos pensamientos que me están bombardeando, estos pensamientos que me están inyectando, que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra, o tal vez esa ha sido tu vida antepasada y aún todavía seguimos con esos pensamientos, pero llega el momento que el Espíritu Santo te empieza a dar el discernimiento, te empieza a dar la sabiduría y te empieza a decir, ¿sabes qué? Esto tiene que parar. Pero es que, Señor, es que es difícil. No he podido controlar mis pensamientos. Muchos tenemos problemas con nuestros pensamientos. Muchos tenemos problemas con nuestra mente. Muchos nos dejamos llevar fácilmente por otros pensamientos, por algo que vino a tu mente, por algo que oíste, por algo que se te metió en la cabeza. Y muchas veces en la naturaleza humana del hombre es más fácil hacer pensamientos negativos que positivos. Es que vienen pensamientos malos. Si usted supiera cuántos pensamientos malos, y la mayoría son malos, y ya no aguanto, mejor, es más, mejor ya ni quiero ir a la iglesia, porque en lugar de hacer lo mejor como que me dejo llevar por lo malo. Y es una guerra dentro de uno. Y cuando hay ese problema, el que dice resiste, no, pues no sé ni qué resistir para empezar. Y a veces decimos, es que trato de resistirlo. Trato, pero no puedo. ¿Pero por qué? Vuelvo a poner ese ejemplo que lo he dicho aquí 1000 veces. Cuando hablamos de la tentación. Cuando decíamos la tentación no se vence en el momento que se presenta. Lo mismo la resistencia. Yo quiero resistir algo ahorita que no lo he superado. Y si hay algo que yo no he superado en ese momento, soy presa fácil para volver a caer las veces que sea necesario. Las veces que sea, siempre voy a hablar de resistencia, siempre voy a pensar que ya lo resistí, que ya puedo resistirlo, pero al lugar que se presenta, en el momento que se presenta, vuelvo a caer en lo mismo. ¿Por qué? No puedo seguir, muchas veces, como hemos hablado, mucha gente se dedica a declarar, oh, yo declaro en el nombre de Jesús, no declaro, y se basa en declaraciones y en declaraciones. No es lo mismo hacer una declaración que vivir en esa declaración.
No es lo mismo vivir. Que yo declaro esto y yo declaro esto. Espérate tantito, ¿de dónde sacas eso? Si fuera por declaraciones, el mundo no estuviera de cabeza. Como si la tentación no se vence en el momento que se presenta, la tentación se vence antes. Amén. Mucha gente dice, es que me tentó, pastor, es que mire, no pude aguantar, no pude ser la tentación. Si usted supiera lo que es tentado, o qué significa, que yo no soy tentado. Todo el mundo es tentado. No. ¿Por qué unos más resisten la tentación y otros no? Para muchos es su estilo de vida, para otros no. ¿Por qué? ¿Por qué caíste en el momento que se presentó? Porque es que fue muy dura. Pudo haber sido muy dura. Pero aunque haya sido muy dura, ¿cuál es la diferencia? Caíste en esa tentación, en algo que sabías que no tenías que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué caíste? Porque únicamente se reflejó algo que todavía hay en el corazón de uno. Por eso cada uno es tentado en sus propias concupiscencias. ¿Cómo se vence antes? ¿Cómo vences tú la tentación antes? Ahí está el secreto. Cuando tú te metes en paciencia, llama la perseverancia y viene la resistencia. Cuando tú empiezas a cambiar tu estilo de vida, realmente como Dios lo está diciendo, empiezas a cambiar tu modo de vida, lenguaje, empiezas a pelear, a batallar con tu carácter, empiezas a hacer guerra con lo que tú sabes que te hace débil. Empiezas a contraatacar el espíritu de vida que tenías antes, empezando, puedes decir, de alcoholismo, de drogas, de groserías, de pornografía, de internet, de todo lo que te hacía débil, lo que era el estilo de vida. Empiezas a cambiarlo, empiezas a dejar el mundo y eso empieza a ganar terreno para que el Espíritu Santo empiece a hacer casa, campamento dentro de tu corazón. Amén. Aleluya. Cuando el Espíritu Santo empieza a hacer casa, realmente empieza a entrar, empieza a debilitar lo que antes te tiraba fácilmente. Y te empiezas a dar cuenta que no era tan fuerte como tú pensabas. Porque te empiezas a dar cuenta que Dios es más fuerte de lo que te debilitaba. Es cuando va agarrando más terreno, se va haciendo más fuerte. ¿Pero para qué? Como dice aquí Santiago, sométete a Dios. Someteos a Dios, resistir al diablo y éste huirá de vosotros. ¿Por qué va a huir? Porque no tiene nada que hacer. Porque eso se acabó. Las batallas con los pensamientos, mucha gente hoy tenemos y tienen problemas serios. Debilita la fe, debilita la esperanza en Dios, debilita todo lo que Dios quiere hacer o ha tratado de hacer contigo. Y más cuando nuestra vida o estamos pasando por una situación difícil y sentimos que Dios nos puso en espera, que algo está mal, algo está mal. También tenemos que estar en todo el paquete preparados. ¿Por qué? Porque tal vez puede venir la sorpresa, puede haber una sorpresa. ¿Por qué? Porque tal vez no es la respuesta que estábamos esperando. Tal vez no es la respuesta que estábamos esperando, porque es una respuesta que muchas veces nosotros la manipulamos. En la mañana que estaba orando, que estaba hablando sobre esto con el Señor, y el Señor me ponía, ¿por qué muchas veces nos ponen espera? Dios sabe que el milagro que yo quiero, que tú quieres, es primordial para tu vida. Sabe que tú necesitas ese milagro. Dios no ignora
el deseo de tu corazón. Dios no ignora lo que tú quieres, lo que sientes, lo que te pasa. Dios lo sabe todo. Él es omnisciente y es omnipresente. Pero muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué no se produce ese milagro? Yo estoy ayunando, yo estoy orando diariamente, yo estoy haciendo esto, yo estoy haciendo lo otro. Pero Dios escudriña los corazones, Dios escudriña los secretos, Dios escudriña el mañana. Y Él sabe muchas veces cuál es la prioridad del milagro que uno quiere. ¿Cuál es la prioridad que me mueve? ¿O qué está esperando? ¿Por qué me puso en espera? Porque todavía tal vez hay ingredientes de mi vida que Él quiere tratar conmigo, como estábamos hablando. Hay ingredientes de mi vida y puede ser tal vez en mi carácter. Tal vez en algún área de nuestra vida está esperando que trate yo, que ponga yo ese tema con Él. Una vez venía a mi mente en la mañana de una persona que le preguntaron, ¿por qué quieres ese milagro? Es que ya no me gusta andar dependiendo de los demás. Cuando Dios me haga milagro, les digo gracias y hasta nunca. Ya no quiero andar pidiendo favores, ya no quiero, ya estoy harto, dije al Señor, hazme ese milagro para que ya depende de yo y les diga yo sus cosas y ahí nos vemos. Espérate tantito, tanto Señor así, pues así. Y como decían los discípulos, ¿seré yo Señor? ¿Qué es lo que hay dentro de mí realmente? ¿Por qué Dios me pone en espera? ¿Cuáles son los puntos primordiales que Él quiere tratar conmigo? Hay cosas que la naturaleza del hombre, el ejemplo que ponía de ese del que hablaba del que mató al rey, en la situación de Eliseo, el que lo quedó mirando, el criado que estuvo roto, que dice, ¿por qué me queda viendo? Dice, porque tú vas a hacer muchísimo mal. Dijo, ¿qué soy qué? ¿Seré perro? Pues siendo Señor, pues, pero el Señor sabe el mañana para cada uno de nosotros. Y todos vemos lo que hizo, se fue el profeta y ¿qué hizo? Mató a su rey. ¿Y quién fue el rey? Él. Y hizo y deshizo. ¿Y se cumplió la palabra del Señor? Se cumplió. Dios sabe, dijo, Señor, sáname de este. Ya te dije, mira, tengo 5 problemas. Tú sáname, mira, y te busco más. Te sano y fue ese el último día que te veo. Bueno, mejor te veo sentadito, te veo aquí, sigue predicando, sigue alabándome. Me complazco con tu oración porque te sale del corazón. Porque así cuando tú oras, oras por mi pueblo, oras por los demás, oras por todo esto. Y eso es primordial para tu vida. Entonces, tenemos que poner nuestra esperanza en Dios. Dice el Salmo 30, el versículo 5 y 6 de esta versión, esperé yo a Jehová, esperó mi alma en su palabra esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. No debemos alterarnos o enojarnos, debemos estar quietos y esperar la elección que Dios está haciendo sobre nuestras vidas. Que pongamos nuestra esperanza completamente. No importa lo que esté pasando, no es fácil, pero ahí vamos a aprender varias cosas que Dios quiere enseñarnos. Como decíamos el otro día, pero es que Señor, si tú no haces algo, pues yo creo que me muero pronto. Pero sí, pues si yo soy el que ordeno, ¿cómo sabes que ya te vas a venir? ¿O no? Es que Señor, mira, si tú no haces nada, el doctor me dijo que en esta semana yo me puedo ir. Oh, está bien. Pero si yo soy el que decido, se van a venir otros más pronto que tú. ¿O quieres prioridad? No. Todo es en el tiempo de Dios.
Pero la naturaleza humana nuestra nos hace crear pensamientos, imaginarnos, de adelantar nuestros días, de pensar cosas que Dios no ha decidido, cosas que nosotros ya decidimos, cuándo nos queremos morir y cómo nos queremos morir. Pero eso Dios todavía no lo ha decidido. La situación que muchas veces atravesamos por enfermedad, por enojo, por contienda, por depresión, por algo, nos hace entablar esos pensamientos, esas imaginaciones. ¿Por qué? Porque es el mundo, es la atmósfera que nos está rodeando. Y fácilmente tú te puedes dar cuenta por esto, porque cuando estás en una etapa de estas, es cuando tú quieres ser el último día. Pero cuando las cosas empiezan a cambiar, cuando empieza a regresar la felicidad a tu corazón, cuando empiezas a sonreír, ¿qué le dices? Mejor nos esperamos tantito, Señor. Como que mejor le paramos, mejor lo dejamos para después. Y ahí mismo te das cuenta que no era la decisión correcta que tú estabas haciendo. Lo que estás viviendo es lo que te hace pensar hacer eso, pero no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es diferente. Entonces, cuando pasemos por esos momentos difíciles, es cuando tú tienes que preguntarte, como examinarte, bueno, ¿por qué estar, dice otras versiones, por qué tengo que estar desanimado? ¿Por qué tengo que estar afligido? ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Si tú empiezas a hacer un resumen y empiezas a ver los milagros que ha hecho Dios en tu vida, pues acabas de hacer esto, es más, antier hiciste este milagro, hiciste esta maravilla, es más, hasta dije esto, di testimonio en mi trabajo, di testimonio en mis hermanos, ok, y hoy cambiaron todo. No, ¿por qué tengo que estar así? Si tú has sido tan bueno conmigo, ¿por qué tengo que estar triste? Si tú has hecho muchos milagros conmigo y con mi familia. Cuando tú tienes que refugiarte en su presencia, tienes que correr bajo su resguardo. Y cuando empiezas a sentir su presencia, te vas a dar cuenta que lo que había en tu mente, lo que había en tu corazón, se está yendo. Porque es cuando empiezas a resistir al diablo y este empieza a huir de ahí. ¿Por qué? Porque no logró lo que él quería hacer contigo. Porque no logró. Porque él tuvo tanto y dice, estuve a punto de lograrlo, a punto de lograrlo. Pero cuando tú te examinas y empiezas a decir, no, yo voy contigo, Señor, hasta donde tú me lleves, como si ese programa que se veía antes, prueba superada. Y es cuando el enemigo dice, no, se acabó la fiesta. Y es lo que muchos a veces nos falta hacer. En los momentos difíciles, realmente examinarnos y no dejarnos llevar por nuestras emociones, no dejarnos llevar por nuestros sentimientos, no dejarnos llevar por lo que estamos viendo, no dejemos de dejarnos llevar por lo que estamos oyendo, sino tenemos que dejarnos llevar por lo que el Espíritu nos está diciendo. Por lo que el Espíritu te está hablando. Eso es lo que hay. Por eso dice que el Espíritu es el mismo, se conecta. Amén. La carne dice ya no se puede, pero el Espíritu te dice adelante. No es lo mismo. Si es que si pasamos o pasas por tiempos difíciles, son temporales, son temporadas. No es para que nos quedemos o te quedes como el pueblo de Israel en el desierto 40 años. Sino temporales. ¿Por qué? Porque cuando tú haces eso en tu corazón, estás diciendo al Señor que a pesar de lo que está pasando, tú le sigues amando. Pongámonos de pie. Habla con Él. En los momentos difíciles,
Dice, guarda silencio ante Jehová, espera en Él y no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna para lo malo. Guarda silencio delante de la presencia del Señor. Aprendamos a escucharlo y no dejarnos llevar por los que prosperan. No dejarnos llevar por los que hacen daño, los que hacen maldad. Sino espera en Él y Él lo va a hacer. Espera en Él. Espera en Él y Él va a hacer todo lo demás.